¿Cómo afectan en todos estos tiempos y todo lo que está sucediendo en el mundo a una profesión como la de ser fotógrafo? Vamos a hablar de salud mental y cómo todo lo que nos rodea nos afecta a nuestra creatividad y también a nuestra profesión como fotógrafos. ¿Cómo afecta el mundo de la fotografía a nuestra propia salud mental? Aquí habría que diferenciar si sois aficionados o apasionados por la fotografía o sois profesionales, os ganáis la vida con ella. En general, si sois profesionales de la fotografía, vais a notar que os va a pasar alguna de estas cosas. Os vais a quemar de hacer trabajos redundantes o trabajos repetitivos. Vais a tener inquietud por un futuro desconocido porque no vais a saber cuándo va a volver un nuevo trabajo. En este mundo también tenemos que cuidar de nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros niños y todo eso además conjugarlo y conciliarlo con nuestra vida profesional. Y también hay que decir que la mayoría de los fotógrafos somos profesionales individuales, solitarios, autónomos y que no contamos con ningún apoyo, tanto económico, muchas veces tampoco un apoyo de un compañero en el que te puedas sentir arropado en algunos momentos de necesidad. ¿Qué podemos hacer? Porque aquí influye el hecho de que si sois fotógrafos apasionados o entusiastas y solamente os dedicáis a la fotografía por afición, vais a notar que la salud mental, no cuidar de ella, mejor dicho, vais a tener unos bajones creativos e incluso muchas veces vais a querer dejar la fotografía. Cuando nos dedicamos profesionalmente a ella, esto se acrecienta porque tenemos que sacar por un lado nuestro negocio adelante, pero también por otro lado tenemos que seguir con nuestra vena creativa, con nuestra visión fotográfica, con tener ganas de fotografiar. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro estado de salud mental? No está mal que hables con alguien si no te sientes bien, alguien que puede ser un amigo de confianza, un familiar, tu pareja o incluso un profesional que te ayude a entender un poquito todo lo que te está sucediendo para que no te quedes parado, para que sigas adelante. Intenta descansar bien, esto es súper importante y esto lo sabemos los autónomos. Cuando dependes de tu energía, tu motivación y tus fuerzas, lo más importante como parte de tu trabajo es descansar bien. Algo también muy interesante es hacer deporte. Hay una frase muy interesante que dice que los demonios odian el aire libre. Y eso es lo que muchas veces nos ocurre, que cuando estamos muy agobiados en nuestro entorno de trabajo, sobre todo ahora que pasamos mucho más tiempo en casa, es muy interesante, ya sea dar un paseo o salir con la bici o correr o hacer lo que queramos, pero salir un poquito, airearnos y regresar con las pilas cargadas. En esto, al menos de manera más personal, yo te recomiendo que cambies habitualmente de entorno. Muchas veces cuando estás fotografiando, estás fuera, me parece todo genial, pero mucho del trabajo, ya lo sabéis, del fotógrafo pasa en el estudio, delante del ordenador, editando fotos, revelándolas, procesando trabajos, al final, o incluso también haciendo marketing o vídeos como este. Cambiar el entorno de vez en cuando viene en relación a lo que acabamos de decir, ya sea con un portátil, una tablet o simplemente con el móvil, pero cambia de ubicación, vete a otro espacio, a un parque, a una cafetería, a otro lugar, cambia. Y si tienes un portátil, mejor que un sobremesa para poder gestionar de una manera más flexible tus espacios de trabajo. Muchas veces la salud mental del fotógrafo, que va en, digamos que todo ligado a su creatividad y a su capacidad para seguir adelante profesionalmente o a base de su pasión, tiene mucho que ver con simplemente salir a hacer fotos. Hay una cosa que yo he notado en mí y en muchos otros, y es que cuando consumes mucho contenido relacionado con fotografía, no haces fotos. Y esto, cuidado, porque es más importante de lo que parece. Es mucho más interesante que cuando sientes que no estás motivado, cuando sientes que estás abrumado por la vida, saques tu cámara de fotos y aunque simplemente te vayas al parque, te vayas a la calle a hacer fotografía, que tampoco te aporta demasiado, pero simplemente el hecho de llevar la cámara y hacer fotos te va a ayudar mucho a salir de ese pequeño bache. Igualmente, si a ti te ayuda visitar exposiciones, te ayuda a leer libros, te ayuda a escuchar música y alejarte un poquito del mundo fotográfico, también viene un poquito en relación a lo de descansar. Cuando volcamos nuestra pasión con cierto grado obsesivo en algo, como es mi caso, por ejemplo, que me enfoco totalmente y de manera apasionada en la fotografía, necesito muchas veces desconectar de ella por completo, porque si no, acaba conmigo. Entonces, al final cada uno se tiene que buscar sus pequeños truquitos para cuidar no solo la salud física, sino también la salud mental. Porque si somos profesionales, esto nos va a repercutir en nuestros ingresos, porque no vamos a tener ganas de aprender nuevas cosas, emprender nuevos proyectos, seguir creciendo como profesionales y como fotógrafos, y esto también influye a la gente que sois aficionados y que
estáis deprimidos, no tenéis ganas de seguir fotografiando o simplemente toda la vida os pasa por encima. Y la fotografía os puede servir como eso, una bonita excusa para tener nuevas ambiciones, nuevas ilusiones y salir a la calle a hacer fotos. Si queréis mucho más de mí, queréis aprender mucho más, no solo tenéis este canal de YouTube, estamos en robertomasfoto.com con mis talleres fotográficos. Podéis ver mi trabajo en Instagram en @robertomasf, y si os convence mi trabajo y os convenzco yo, pues animaos a apuntaros a uno de mis cursos para disfrutar de días interesantes de fotografía. Un saludo, chao.